guztiak denak, asko pozten gera urtero bezala eta beste urte betez hemen egoteko. Pentsatzen zenuten igual urtea bukatuko genula jardunaldi hauek gabe, baina ez, hemen gaude. Bueno, gure aldetik ez daukagu ezer asko gonbidatuak entzun nahi ditugu. Bai, bi gauzatxo igual, nire aldetik lankidetzatik esatea jarraitzen degula postu politiko honekin eta genero berdintasunen aldeko prozesuak bultzatzen jarraituko degula. Horren arira ere, zorionak aurkezten zareten edo animatzen zareten erakunde guztioi, batzuk ja de largo aliento esaten dana, beste batzuk berriagoak, badakigu prozesu konplejuak, zailak eta bere intentsitate desberdinekoak dirala, guk ere badakigu horiei buruz, koordinakundeak ere bere genero politika labetik berri atera du, ez? Orduan, nahi genuen ere espazio honetara etorri, bestaldetik ere nabarmentzea, egin dezagun espazio goxo bat, ez? Entzutea denen artean, dene dauzkagu hemen esperientziak eta ibilbide desberdinak, badakigu garaiak zailak dirala, ez? Polarizazio eta alakoak eta diskurso nahiko gogorrak entzuten ari garela, eta uste dugu hemen aukera badegula giro polita, aurrekotan izan dugun bezala, bermatzea eta denak ikastera etorri gera, entzutera eta denak ditugu aldarrikapen desberdinak egiteko. Beraz, horretarako etorri gera, bakoitzak aztea ere nundi gato zen, ez? Hemen denak barku berdinean gaude, naiz eta instituzioetan egon batzu, beste batzutak erakundeetan, beste perfil batzuekin, baina elkarre ezagutzera etorri gara eta elkarrekin ikastera. Beraz, hasiera emango diogu, iruditzen bazaizue. Bueno, pues breve, no queremos gastar mucho tiempo con esta primera intervención, pero agradeceros un año más, que esta vez no nos hemos ido tan lejos como otros años, no nos hemos ido a finales de diciembre, y bueno, agradeceros una vez más que estéis aquí. Queremos dar un paso más con el tema de la participación. Sabéis que el año pasado hablamos de participación y el año pasado nos centramos un poco en ver cómo se pasaba de la asistencia a la participación, y este año el paso que queremos dar es de la participación a la escucha de lo que sale en esa participación, ¿no? Cómo se escucha a las mujeres, si se nos escucha de forma diferente y si se nos tiene en cuenta de forma diferente. Y hasta aquí, ¿no? Yo creo es la 9ª edición. El año que viene tendremos algunas sorpresas y ahora le voy a dar más grande todavía. Y ahora le voy a dar paso a dos compañeras del GUNE Feminista que nos van a contar un poco metodología de cómo vamos a funcionar, porque bueno, estas jornadas son de participación y ese es un tema que hemos querido cuidar mucho, la participación en las propias jornadas, para dar ejemplo. Entonces no sé muy bien dónde están, Sonia y Miriam. Sí. Bueno, eso es. Sonia del GUNE, no te había visto, Sonia del GUNE Feminista y Miriam de la agencia. Os van a contar un poco cómo vamos a funcionar con la metodología y empezamos con el programa. Eskerrik asko. Sí. Pues nada, egunon, bienvenidas a todas y a todos y a todes. Nada, como decía Silvia, queremos también ser coherentes y cuidar la participación también en esta jornada. Entonces, bueno, como hay diferentes espacios, en cada uno de los espacios, bien Miriam o Silvia, que no sé dónde está. No, Silvia, no. ¿Dónde estás? Mila. ¿Dónde está Mila? Aquí, Mila, perdón. Pues nos explicarán en cada uno de los espacios cómo va a ser esa participación. Pero antes sí que hemos hecho, bueno, veis aquí en el cartel, pues como unos acuerdos, una propuesta de acuerdos de este espacio para cuidarnos y cuidar un poquito esa participación. Y bueno, sería como el momento, pues no sé si todas lo leéis, lo podéis leer, yo no, más o menos. Pero si no me acerco y si se me oye con el vozarrón que tengo, pero sería el momento como de añadir o, no sé, decir algo al respecto, sobre todo si queréis añadir alguna cosa más que no esté recogida. No sé si nos damos así, espera, me acerco igual, ¿no?
sería la persona encargada un poquito de hacer cumplir estas normas, sobre todo de los tiempos de participación, que nadie se venga arriba y empiece a ocupar el tiempo. Entonces, esta persona lo que tendría que hacer un poco es, bueno, pues si alguien está hablando y se está pasando un poquito de tiempo, coger una de estas manos, tenéis 3 tipos de manos super guay, o esto, y bueno, pues con su imaginación, o bien decir, pues eso, señalar aquí, o hacerle así, o lo que quiera, pero simplemente yo creo que con que coja la mano ya se va a sentir, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ya, empecemos a participar. ¿Quién quiere coger este noble cargo? Venga, ¿nadie? Venga. Claro, es que cuando te pillo a las 9 de la mañana, ¿no? ¿Nadie quiere? Yo no me puedo quedar con las primas, pero hasta las dos puedo ser la... Bueno, pues hasta las 2. La marcha. La marcha. ¿Tú también? Pero el que coge la mano también participa, ¿verdad? Claro. Es que si no... Me puede dejar a mí misma también. Vale, egunon eta ongi etorri. Yo os voy a explicar un poquito cómo va a ser la participación después de la ponencia. Vale, como entendemos que no todas las personas tienen las mismas facilidades y habrá personas que les pueda costar más o menos hablar en público y queremos que sea un espacio lo más participativo posible, hemos preparado, además de la participación tradicional, ¿no?, esa que podemos preguntar públicamente, oralmente, hemos preparado otras 2 vías de participación. Vale, que una de ellas es la virtual, que os hemos entregado a la entrada. Y si alguien no tiene ahí justo en las mesitas, ¿vale?, este papelito. ¿Qué es este papelito? Bueno, tiene un código QR que si escaneáis con el móvil el código QR directamente os va a mandar a una página donde podéis escribir la pregunta, darle a enviar y automáticamente nos llega. Si no os va el código QR, abajo está la página web con el código en cuestión. Si, oye, hay gente que dice, mira, no me apetece y no me atrevo a preguntar en público y las tecnologías se me dan mal. No pasa nada tampoco. Os hemos dado también folios. Si no tenéis folios, siguen habiendo una entrada y así quien quiera puede escribir en el folio, luego recogemos los papelitos y preguntamos de ahí. Así que no hay excusas. Sentiros y utilizar el método que más cómodo os parezca, que más seguridad os transmita y sobre todo, pues nunca os quedéis con las ganas de nada. Así que nada, damos paso a la ponencia y que disfrutéis. Bueno, pues egunon, buenos días. Vamos a dar inicio un poco, como solemos hacer otros años, dando un poquito paraguas a la temática de la jornada. Y este año contamos con la participación de Nava San Miguel Abad, que la tengo aquí a mi izquierda. Nava es experta en igualdad de género, en diversidades, en derechos humanos, desarrollo sostenible y cooperación feminista internacional. Y cuenta además con amplia experiencia en diferentes instituciones públicas, en organizaciones feministas y de desarrollo, en organismos internacionales y en distintas universidades también de España y de América Latina, ¿no? Y ha vivido en Chile, Guatemala, países andinos. Tiene ya más de 30 años de experiencia en la incorporación del enfoque de género en el desarrollo en las políticas públicas. Ha sido también coordinadora de la elaboración de la Estrategia de Género en el Desarrollo de la Cooperación Española y ha velado por la aplicación transversal del enfoque de género en el desarrollo en políticas, en programas y como representante en foros internacionales de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la CAT o de la OCDE. Ha recibido también diferentes premios, como el Cassandra, la sororidad entre mujeres de la Red Centroamericana de Investigadoras Feministas, y la Oficina de la Mujer de Guatemala también pues, puso su nombre a un centro de documentación, ¿no? Es además cofundadora y parte de la organización Mujeres Libres, Mujeres en Paz de Extremadura, quienes organizan unos encuentros estatales de violencia institucional de género y vicaria. Tema también que últimamente está de bastante actualidad, ¿no? Así que nada más, le damos la palabra a Nava y vamos a escucharla. Bueno, muchísimas gracias por... Bueno, me voy a poner de pie porque yo soy así un poco tendencia de la docencia, ¿no? Y muchísimas gracias sobre todo a la coordinadora de ONGs de Euskadi y a la Agencia Vasca de Cooperación, a Edurne y a Silvia por invitarme a estas jornadas. Para mí es, bueno, me ha hecho muchísima ilusión
venir aquí. No venía al País Vasco desde hacía años, desde 2013 que me invitaron en Egoa. Espera, que voy a poner la portada. Y a otras jornadas que hubo, y creo que en realidad el futuro de una cooperación transformadora, supongo que todo el mundo que está aquí trabaja en la cooperación, como me han contado Edurne, y yo creo que la cooperación, igual que el mundo, está en un profundo proceso de transformación hacia algo distinto, y creo que espacios como este son lo que contribuirá a que realmente consigamos hacer una cooperación participativa y feminista y de escucha, ¿no? Yo el otro día, en otras jornadas que estuve, comentaba que bueno, todo el enfoque de género en desarrollo es algo, y todo lo que es la transversalidad de género es algo que hay que hacer como una buena comida, o sea, con tiempo y con cuidado y con conocimiento. Entonces, si no tenemos esto, es muy difícil en este mundo que estamos tan agitado cada vez más, que no es que no lo fuera hace 30 años, pero ahora lo es mucho más y mucho más polarizado. Es difícil implantar el enfoque de género, es género en desarrollo, es difícil hacer la transversalidad, y si no lo hacemos con ese conocimiento, con ese cuidado y atención, con esa dedicación de tiempo, pues nos va a salir mucho peor, ¿no? Y en ese sentido creo que espacios como este, que son espacios de gestión del conocimiento y de transferencia y de compartir, difícilmente vamos a poder hacer las cosas bien. Entonces me parece que felicitaros por este espacio, porque creo que es como por el camino que tenemos que avanzar, ¿no? Que el conocimiento está en muchas personas, en muchas organizaciones, y que tenemos que atesorarlo y transmitirlo, y que en muchos casos tenemos la tendencia a buscar innovación o a que alguien ponga el sello sobre una cosa nueva, un concepto nuevo, cuando en realidad eso ya existía, ¿no? Pues ahora se habla de enfoque feminista. Mi posición, mi opinión es que el enfoque GED ya era feminista. Ahora hablaré un poco más de eso, pero creo que es realmente explicitar lo que ya estábamos haciendo y no podíamos nombrar, porque había muchas resistencias para poder nombrarlo. Entonces, bueno, es una de las partes también de lo que voy a comentar en mi presentación. Así que agradeceros de verdad estar aquí. Yo hacía mucho que no salía, digamos, a comunidades autónomas y a otros países. Después de la pandemia lo hemos tenido más difícil, pero me ha hecho especial ilusión, también porque he estado trabajando en estos últimos años en un informe, que es un informe de sistematización de aprendizajes de 30 años de aplicación del enfoque GED en distintas organizaciones. En este caso está basado en la cooperación española, donde trabajo, pero está basado en el conocimiento desde Beijing para acá, que va a hacer los 30 años, de aplicación del enfoque GED, que es anterior también. Y que, bueno, aquí he puesto el sello de la conferencia de Beijing. Yo tuve la suerte de estar en la conferencia de Beijing, muy joven, y después pues yo cogí la plataforma de Beijing y desde ese momento ya para mí fue la primera conferencia muy grande de la diversidad y de la reunión de mujeres y de personas de todo el mundo que llegaron a un país que en ese momento era muy cerrado al exterior, y la plataforma de Beijing lamentablemente sigue vigente, pero ha sido, yo creo, cuando me preguntabais, ¿tú crees que el enfoque GED ha cambiado para una cooperación feminista? Totalmente sí, sí lo creo. Por supuesto queda todavía mucho por hacer, y gran parte de eso tiene la plataforma de Beijing respaldando, ¿no? todo este aprendizaje y implantar el enfoque GED en la cooperación internacional. Entonces, bueno, he puesto
¿nos ha acercado el enfoque GEZ a la cooperación para el desarrollo? Sí, bueno, aquí os ponía lo de agradecer, compartir aprendizajes y, bueno, felicitaros por esta iniciativa. En la cooperación española tuvimos la red GEDEA, que era una red que se estableció con la Universidad Autónoma, pero que era una red también de transferencia de información y conocimiento. Luego se dejó de financiar, estuvo varios años y eran como distintos tipos de espacios donde poder compartir aprendizajes y sobre todo compartir muchas de las cosas que es una responsabilidad de las personas que hemos tenido la suerte de estar en foros internacionales, de transmitir el aprendizaje dentro de esos foros al resto de cooperantes y al resto de organizaciones, actores de la cooperación para el desarrollo, ¿no? Entonces, era un poco, para mí ha sido siempre una obsesión. Después que sacamos la estrategia de género en desarrollo, que también hay personas aquí que participaron en ella, como Clara Murrialday, y en la época que sacamos la estrategia de género en desarrollo, para mí siempre ha sido una obsesión, al ver lo difícil que es aplicar el enfoque de género en desarrollo, cómo transmitir a quien vaya a aplicar un enfoque transversal, cómo hacerlo de una manera sencilla, porque yo creo que es algo muy complejo de hacer por muchas cuestiones. Entonces, la idea de sacar este informe era un poco darle vueltas a la cabeza de cómo de verdad plantear una metodología sencilla. En este caso planteo 7 niveles de cómo alguien que no sabe de género o que sí sabe puede empezar a hacerlo, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo? Porque te encuentras muchas veces que personas cooperantes te dicen, es que, mira, no tenemos tiempo para hacer esto de los enfoques transversales, no tenemos tiempo para hacer el enfoque de género. O sea, no sabemos muy bien todo lo que hay que hacer de todas esas cosas que nos contáis, ¿no? Entonces, a veces hay resistencias, pero a veces también hay desconocimiento de cómo poder hacer, ¿no? Entonces, un poco mi obsesión ha sido siempre en estos últimos años tratar de contar cómo hacerlo de una manera más sencilla o facilitar cómo hacerlo de una manera más sencilla. Bueno, os he puesto aquí algunos artículos o lecturas en las que he ido participando. Este es un encuentro también, los diálogos consonantes es una alianza con las feministas latinoamericanas, con la articulación feminista Marcosur, que se vienen haciendo desde hace 9 años, el año que viene será el próximo, ellas tienen pensado sacar otro, y el año 2021 me pidieron que escribiera algo sobre alianzas feministas. Creo que es muy importante reforzar, atesorar todo lo más que podamos alianzas feministas, respetando diferencias, dialogando, escuchándonos entre todas y construyendo esas alianzas cada vez más fuerte porque vivimos un mundo de muchas polaridades y el enfrentamiento también intrafeminismo yo creo que está dificultando mucho las cosas y está perjudicando mucho a que podamos avanzar. Y este espacio, los diálogos consonantes, que os recomiendo también, por ejemplo, Clara también ha estado en los diálogos consonantes, os recomiendo también conocer este espacio y participar en él porque es un espacio realmente interesante que lleva desde 2008, como os digo, se hará el 10º diálogo también el año que viene. Luego, bueno, escribí este otro artículo. Ay, que no se va a quedar ahí. No, espera, le doy aquí. Bueno, estas son más antiguas, son de 2009, seguramente muchas de vosotras las conocéis. Pero no va. Bueno, hay otro artículo que es 2 anteriores. Hay otro artículo que se llama El legado feminista en la cooperación española, que escribí con IUDC, también por si os interesa, que ya antes de que se hablara de cooperación feminista, pues reconocer, pues por ejemplo, la estrategia de género en desarrollo no pudimos poner estrategia de enfoque feminista, porque entonces no se hablaba de ese enfoque, pero tampoco nos hubieran dejado. Sin embargo, sí que hay un reconocimiento al aporte del legado del feminismo en la cooperación internacional para el desarrollo. Bebe de las fuentes, obviamente, de la construcción no solo teórica, sino también participativa y de movimientos reivindicativos del feminismo. Entonces, bueno, y este es otro sobre cómo aplicar de Beijing hasta la Agenda 2030, cómo integrar el enfoque de género en las políticas públicas. Estos son más antiguos, los sacamos con la red GEDEA y
y bueno, pues me dio alegría el otro día que estuve en un congreso de universidades ver que hay gente que todavía los utiliza, aunque pensaba que no. Y bueno, mi presentación la he articulado sobre las preguntas que lanzabais en este foro. O sea, si nos acerca el enfoque GEZ a una cooperación más feminista, con qué claridad y convicción se nos escucha, con qué determinación y con qué diversidad se nos percibe. Un poco contestando a esas preguntas que me lanzabais vosotras y que lanzabais a este foro, ¿no? Y me parecía importante darle respuesta. Bueno, desde mi punto de vista, como os decía, yo creo que el enfoque GED ya es y era un enfoque feminista. Otra cosa que no podíamos explicitarlo. O sea, esa pregunta, que bueno, yo me la he puesto yo sola, pero creo que es lo mismo, solo que el enfoque feminista hace más explícito cosas que ya estaban desde los 90 e incluso desde antes. Entonces, el enfoque feminista explicita por fin que es feminista, lo podemos decir abiertamente, incluso acaba de salir ahora, antes de ayer, el estatuto de la agencia y ya la unidad se va a llamar de cooperación feminista y asuntos sociales, por ejemplo, que bueno, o algo así, pero que eso ya no, yo creo que es un avance que la llamemos cooperación feminista. Creo que volver a vincularlo solamente a los aspectos sociales no lo es tanto, pero sí que creo que aplicar todo esto es algo de gran dificultad. Y creo que una parte importante es reconocer el legado. ¿Qué tiene de diferente el enfoque feminista? Yo creo que ya todo estaba dicho desde las conferencias de los 90, que fueron claves y a las que hay que volver. O sea, la Agenda 2030 no contiene todo lo que había en las conferencias de los 90, entonces hay que recuperar los mensajes de Río, de Viena, de Copenhague y especialmente de Beijing. Pero creo que sí es un enfoque que habla mucho más de interseccionalidad. Yo aprendí el respeto a las diversidades, aprendí el respeto a las múltiples discriminaciones que traen, o sea, a las desigualdades que traen esas discriminaciones en América Latina, cuando he vivido allí. Y antes hablábamos de discriminaciones dobles o múltiples. Bueno, pues las interseccionalidades es una palabra que tampoco es nueva, pero que utilizamos ahora para hablar de estas múltiples discriminaciones. Entonces, el enfoque feminista sí que refuerza más este concepto de interseccionalidad. Lo hace más explícito porque realmente ya era difícil implantar el enfoque GED. Pues el enfoque de interseccionalidad todavía mucho más. Yo creo que eso es algo que todavía tenemos pendiente hacerlo bien. Hemos avanzado en algunos aspectos, pero no en la totalidad. Es algo complejo, son cosas muy complejas, ¿no? Que sabéis perfectamente porque trabajáis todas en esto, que es así. Creo que también refuerza mucho más pues, todas las diversidades, o sea, es antirracista, pone mucho más explícito también todas las diversidades sexuales, todas las siglas LGTBIQA+, pues esto no se utilizaba antes y que viene siendo más reforzado, y también de alguna manera pone mucho más, que también existía, pero pone mucho más en el centro de la atención el reconocer las deudas históricas y reivindicaciones, ¿no? Del abuso, extractivismo, no solo sobre el planeta, o sea, en eso tiene que ver con estas tres grandes explotaciones, que es sobre el planeta, con los movimientos ecologistas, sobre la vida, el cuerpo, la salud de las mujeres y sobre las personas en toda su diversidad, culturas o en cualquiera de las diversidades. Entonces, creo que reconoce mucho más hablar de esas deudas históricas que han traído esas discriminaciones brutales sobre la diversidad en cada uno de sus aspectos, y lo pone mucho más sobre el debate y la mesa, ¿no? Por otro lado, creo que también habla mucho más de ecofeminismo. A mí me parece interesante, esto también existía, pues yo la primera vez que escuché hablar de estos temas fue precisamente a una vasca, que Ángeles Rodríguez creo que se llamaba, que seguro que la conocéis, y bueno, pues nos trae un nuevo paradigma, sí, o sea, es un paradigma contradictorio con el mundo en el que vivimos, obviamente que sí, se habla mucho más de sostenibilidad ambiental.
¿no? Y nos trae todo lo que es el ecofeminismo. Bueno, ¿y es anticapitalista? Pues sí, aunque convive con el sistema en el que convivimos, en el que vivimos todos y todas, ¿no? La agenda de los cuidados tampoco es nuevo, ya se venía reivindicando desde hace muchos años, lo inició María Ángeles Durán, que es una eminencia, una socióloga, una eminencia, y ahora, pues para mi sorpresa, no sé a quién le comentaba antes, yo estuve, después de la pandemia, vuelvo a viajar a la Conferencia Regional de la Mujer en América Latina en 2022, a Buenos Aires, y me encuentro la revolución de los cuidados, o sea, todas las instituciones que estuvieron allí, o sea, en América Latina, por ejemplo, hay una revolución de los cuidados, se está implantando en muchísimas políticas, o sea, nos quedamos impresionadas y gracias a eso pues planteamos en la presidencia española de la UE, que fue el año pasado, sacar una guía de cómo 10 necesidades básicas sobre cómo articular una agenda de cuidados, porque se están haciendo políticas de cuidados en todos los países, pero en muchos casos, como suele pasar, el feminismo trae una temática, pero luego enseguida se fagocita por otras áreas o por otras temáticas, incluso más conservadoras. Entonces, de la agenda de cuidados se está hablando ahora como si fuera, en muchos casos, algo desvinculado al tema de igualdad, algo mucho más vinculado a los servicios sociales, a otras temáticas, y desvincula ese nexo fundamental que es la reivindicación de los cuidados como una parte también de sostenibilidad de la vida que han traído las feministas al tema. Entonces, bueno, no sé si lo sabéis, pero el año que viene también, que es un año clave para la cooperación, en la próxima conferencia regional van a seguir cómo aplicar los cuidados a las políticas. Yo me quedé impresionada que todos los países estaban haciendo cosas sobre cuidados y que todas las representantes de instituciones latinoamericanas, muchas de ellas, la mayoría, se definían feministas, que para quienes hemos estado en la región eso hace años no sucedía de esa manera, ¿no? Estaba todo el movimiento feminista, pero igual en las instituciones no se autodenominaban así. Entonces fue impresionante. Entonces esta agenda está mucho más fuerte, igual que el ecofeminismo y la sostenibilidad en el enfoque feminista. Y luego sí quería también mencionar algo que sí considero que es nuevo, que bueno, en realidad viene de la Agenda 2030, pero es hablar de responsabilidades compartidas por los Estados y por los actores. Esto se recupera ahora en la COP, en la última COP, que por eso costó tanto terminarla, para que haya igual y lucha por los mismos derechos con responsabilidades diferentes. Esto es un nuevo marco también en el que la cooperación tiene que transformarse, porque ya no estamos hablando, igual la Agenda 2030 consigue ser una agenda para todos los Estados. Por ejemplo, en el Ministerio, desde la cooperación, trabajamos la posición española de la Agenda 2030, pero luego pedimos que eso pasara a presidencia, que no era algo que teníamos que llevar desde cooperación, ¿no? Era una agenda para todos los Estados con diferentes responsabilidades. Entonces, creo que esto es muy importante porque te cambia el concepto también del enfoque del desarrollo, o sea, que el desarrollo sea central en todo para todos los Estados, ¿no? El desarrollo sostenible. Y ahora en la agenda de financiación se retoman estos dos enfoques, el enfoque de desarrollo sostenible y el enfoque de responsabilidades diferenciadas. El año que viene será la 4ª cumbre de financiación para el desarrollo y estos dos enfoques también se están tomando como nuevos. Entonces creo que esto sí que es desde la Agenda 2030 novedoso, y creo que la agenda feminista y el enfoque feminista lo tiene que retomar también, ¿no? O sea, como ya se diluyen, es la nueva jerga también de la cooperación, de los sures globales, los nortes globales, o sea, los actores, los socios de la cooperación, ya no donantes o beneficiarios, ¿no? Entonces, todo esto nos trae una nueva concepción de lo que es el marco de la cooperación internacional. Y, bueno, y hay algo que sí es novedoso, y es, bueno, yo tampoco lo veo tan novedoso, pero sí que es verdad que está ahí, supongo que no sé si se difuminará en unos años, que son las políticas exteriores feministas. Entonces, desde 2014 Suecia lanza una política exterior feminista y dentro de estas políticas exteriores feministas se incluye la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria. En realidad,
pues por ejemplo, en mi experiencia dentro del Ministerio, era la cooperación quien marcaba esta agenda. O sea, cuando no había embajadoras, ahora hay embajadoras en misión especial para la política exterior feminista. Cuando no las había, la parte de política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores la hacíamos en cooperación. Pero aparte, quien había avanzado en ese camino era la cooperación internacional para el desarrollo. Y ahora, sin embargo, se está aplicando una política exterior feminista, por supuesto con resistencias, por supuesto con poco personal, que tendría que haber mucho más, pero se está haciendo, ¿no? Entonces ya muchos países tienen políticas exteriores feministas, incluso países del sur muy comprometidos, pues como México, ¿no? Buenos Aires y otros países, Argentina y otros países que están intentando sacar una política exterior feminista y que la hacen como reivindicación. Aquí también, bueno, yo creo que englobar la cooperación dentro de esa política exterior feminista es otro marco diferente, ¿no? Es como darle otro lugar a la cooperación internacional para el desarrollo como una parte de la agenda de acción exterior, ¿no? Y también en la UE ya se denomina así, o sea, el plan de acción de género de la UE, de género en desarrollo, inició siendo un plan de acción de género en desarrollo el primero que sacamos en 2010 y luego fue cambiando hasta integrarse ya con otras áreas de la Comisión Europea a plan de acción de género y empoderamiento de las mujeres en la acción exterior, ¿no? Entonces creo que esto, digamos que hace avanzar mucho más, implanta mucho más el enfoque de género en desarrollo en otras políticas que no son solo las de cooperación, ¿no? Y bueno, riesgos, pues yo creo que hay eso, lo que os decía antes, una tendencia trampa, estereotipada, peligrosa, de todo el tema de, bueno, saquemos innovación, hagamos un enfoque innovador. Yo esto ya lo escuchaba en 2005 y en 2010 cuando se hacía la revisión de Beijing sobre, bueno, los enfoques GED, las estrategias de Beijing de transversalidad y empoderamiento no han funcionado, inventémonos otra cosa. Pues este afán, ¿no? Como de, no funcionaban porque no se aplicaban bien, no funcionaban porque no había realmente una voluntad política para aplicarlas. Entonces creo que ahí nos tenemos también que detener y yo creo que una parte del enfoque feminista tiene que ser el reconocimiento del legado feminista de siglos que nos ha traído hasta el enfoque GED. Y el legado de pocas mujeres, pocas personas luchando por implantar ese enfoque o por los derechos para las mujeres a favor de toda la población, ¿no? De las mujeres especialmente, de las personas diversas, pero de toda la población. Entonces creo que no hablar de esto es desvirtuar también de alguna manera lo que ha sido el enfoque GED y la importancia que ha tenido. Reconocer la cadena de aprendizajes feministas, creo que es muy importante, creo que es parte de lo que tenemos que hacer siempre, el reconocimiento, y bueno, que todo esto puede alimentar a los movimientos antiderechos, como ya está sucediendo, y bueno, y a perder derechos de los estados democráticos, que todavía no podemos hablar de una calidad democrática total. Y bueno, creo que la misoginia y la enemistad entre mujeres también se extiende dentro intrafeminista, ¿no? Dentro de los movimientos feministas, y creo que debemos de buscar, pues como decíais aquí al iniciar la jornada, el diálogo, el debate y la participación entre todas las personas, no solo que han contribuido a que esto sea verdad, a que este avance sea cierto, que yo sí lo creo, que ha sido muy grande, sino a que podamos avanzar mucho más, porque la transversalidad todavía sigue siendo un reto. Yo creo que hay muchos elementos de la transversalidad que todavía no hemos logrado integrar en otros sectores y que, como digo, es muy difícil hacerlo, como bien sabéis, si habéis estado trabajando en estos temas. Entonces, bueno, a la pregunta de con qué claridad y convicción se nos escucha, pues yo creo que sí hay claridad, aunque a veces, o sea, creo que esa claridad nos ha llevado a que se apoyen muchísimas cosas, pero sí que creo que a veces hay confusión, sobre todo para la gente que no sabe de estos temas, del enfoque de género, sobre qué es. O sea, yo creo que todo esto da mucho miedo, sobre todo a una sociedad que está estructurada con una visión machista y patriarcal, pero no se sabe muy bien a qué se le tiene miedo, pero como que genera mucho nerviosismo y mucha preocupación y mucha réplica antiderechos, ¿no? Entonces, pero sí que creo que a la hora de trabajar hace falta todavía mucha claridad, o sea, en qué son los enfoques GED,
¿no? Y en qué es la transversalidad y en qué es el empoderamiento. Hace falta todavía explicar mucho lo que es esto. Hay un desconocimiento real de los temas. Y bueno, creo que también hay una falta de reconocimiento, como decía, y creo que sí que ha habido convicción, bueno, sobre todo convicción de las personas que, yo creo que una de las trampas también que nos pasa a las personas técnicas que trabajamos en los espacios es que nosotras sí tenemos una convicción. Entonces eso va mucho más allá de para lo que estamos trabajando, porque es un compromiso feminista, que seguro os pasa también a todas las personas que estáis aquí. Muchas de las cosas seguro que os pasa a todas las personas que estáis aquí. Entonces esa convicción nos ha hecho ir avanzando en implantar el enfoque GED en muchos lugares y los derechos de las mujeres y las reivindicaciones de las mujeres. Creo que también hay convicción en muchas de las organizaciones o instituciones en las que se ha ido implantando, incluso en Naciones Unidas. O sea, sí que hay convicción, si hay evolución y hay avances, que hay convicción. Si hay transformación institucional hacia una cultura más de género en desarrollo, hacia una cultura más igualitaria, es que hay convicción. Y bueno, si hay presupuestos, que también eso materializa esa convicción, pues creo que hemos ido incrementando hasta cifras que nunca hubiéramos imaginado, aunque no sean suficientes, en los presupuestos para el enfoque feminista. Y bueno, se ha avanzado en muchas etapas, que veré luego, que bueno, de eso se trata también el informe, cómo hemos ido viendo que se avanza a muchos niveles, aunque nos falte todavía avanzar en otros. Y bueno, contamos con marcos de referencia, muchos estudios sobre el impacto real en la vida de las mujeres. Ya es más difícil llegar hasta ese punto de concreción, pero tenemos suficiente información para saber que todavía no estamos bien, y que contamos con marcos de referencia normativa institucional internacional, estatales, regionales y locales muy potentes. O sea, eso ya han sido avances importantes. Creo que, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, o sea, yo creo que contamos, esto lo pasaré luego más rápido, pero creo que contamos ya con muchas cosas desde las que trabajar, marcos de referencia normativa y de referencia muy importantes como la Agenda 2030 o Beijing u otras agendas sobre la ICPD, sobre derechos sexuales y reproductivos, que se me olvidó antes, que tenemos que volver a retomar porque se está dejando de hablar de estos temas por otras cuestiones. A veces se habla mucho más de la cooperación feminista, pero sin embargo seguimos teniendo los mismos problemas o más para articular la agenda de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces hay cada vez más resistencias y cada vez es más velado cómo se va ocultando este tema, ¿no? Entonces yo creo que hay marcos normativos, marcos de referencia instalados. Eso es el aporte de las feministas anónimas de todo el mundo trabajando en que todo eso se implante en los marcos de referencia normativa de Naciones Unidas, de los organismos regionales como la Unión Europea, de las políticas estatales de los países, de las políticas autonómicas y de las políticas locales. Y bueno, pues sí que seguimos teniendo muchos riesgos y dificultades. No ha sido nunca fácil trabajar en este tema. O sea, ahora es más fácil explicitarlo, pero sigue no siendo fácil. En muchas ocasiones hay una falta de voluntad política real o velada. A lo mejor se dice que vamos a trabajar en estos temas. En esa organización se plantea que es una prioridad de la organización, pero luego veladamente igual no se trabaja o no se apoya tanto como parece en el discurso. Pero ya que esté en el discurso, ya que esté en los documentos, es un avance. O sea, sí, hay una convicción para meterlo, pero luego hay dificultades para aplicarlo porque el machismo todavía sigue instalado en las estructuras en las que estamos, al igual que lo está en la sociedad. Yo creo que hay que afianzar procesos institucionales reales. Pues se me ocurren muchos ejemplos de lugares donde he estado trabajando. Pues yo que sé, en Guatemala, por ejemplo, conseguimos que el Ministerio de Trabajo fuera dando plazas de estructura a las directoras de oficinas de la mujer. O sea, ir como buscando. Hay muchas metodologías y muchos aspectos que tenemos que ir afianzando la institucionalidad del enfoque G, ¿no? Y que no dependa tanto solamente de las personas comprometidas que hemos llegado a determinados sitios, sino que se instale de verdad en la institucionalidad. Creo que la transversalidad sigue siendo un reto.
Y creo que la doble estrategia que planteaba Beijing de transversalidad y empoderamiento con acciones específicas para las peores formas de discriminación o interseccionalidad sigue siendo un gran reto en el que tenemos que avanzar mucho más. Pero bueno, creo que también tenemos que avanzar todavía en desarticular prejuicios antifeministas, cada vez más recrudecidos, pero que también estaban antes, o sea, tampoco es nuevo. Y que, bueno, y que tenemos que buscar pues, cómo superar las polaridades irreconciliables, no solo en el ámbito de los derechos, sino a lo interno del feminismo. Creo que esto nos está minando muchísima fuerza y muchísima alianza, ¿no? Como decía antes. Y también está minando los estados de derecho, o sea, que exista cada vez, utilizando también la inteligencia artificial y utilizando las mentiras para construir no solamente discursos, sino construcción de otra realidad, creo que nos está perjudicando mucho. Entonces, el feminismo también tiene la responsabilidad, todavía, lamentablemente, aunque nos cueste, de ir aclarando de dónde vienen las cosas, ¿no? De dónde parte todo esto. Y bueno, pues también es muy interesante cosas que están pasando sobre formas de participación en los foros internacionales, alianzas que vienen ocurriendo desde hace muchos años, de alianzas globales entre las organizaciones feministas y las feministas de todo el mundo, que ya eso era parte del recorrido que traíamos en los foros internacionales de Naciones Unidas. No sé cuánto tiempo llevo. Uy, entonces, bueno, creo que hay que reconocer, como decía, los logros. O sea, sí ha avanzado el feminismo, pues sí, hay una genealogía feminista en la construcción del enfoque GED, que es tanto teórica como práctica, como de aplicación. De todo eso hay que reforzar aún más todo este tipo de espacios para de verdad transmitir y compartir aprendizajes y cómo hacer las cosas. Y bueno, yo creo que todavía nos quedan muchísimas cuestiones que aplicar en este sentido. Ay, mira, ha salido mal esto, pero bueno, os lo cuento por la versión. Entonces, yo sí, esto tampoco es nuevo, o sea, yo creo que, por ejemplo, en los foros internacionales de Beijing y lo que os decía, o sea, a veces vemos Naciones Unidas o vemos la Unión Europea o vemos los grandes foros internacionales de la OCDE o el G20 o tal, como espacios muy alejados de nuestra realidad, de donde trabajamos en la cooperación, de nuestra ONG o de nuestra institución. Y, sin embargo, hay todo un legado, como digo, de personas anónimas que, siendo feministas, desde la sociedad civil han ido poniendo todos esos acuerdos, todas esas palabras, todos esos conceptos. O sea, es conocimiento de siglos encapsulado en documentos de Naciones Unidas. O sea, cambia mucho, esto no se ve bien aquí, pero cambia mucho verlo cuando en el centro está que se ha reivindicado desde el feminismo, desde los movimientos sociales de derechos y de la igualdad y la no discriminación, y desde ahí se ha logrado, cuando lanzabais la pregunta, ¿creéis que sí esto se ha implantado? Sí. Todo eso que con lo que contamos en realidad lo han hecho mujeres feministas que desde sociedad civil y después ya instaladas otro avance dentro de esos organismos han ido incluyendo y aplicando todo ese conocimiento. Entonces, en todos los acuerdos internacionales, todo eso que hay ahí en realidad es un aporte de las mujeres feministas que lucharon porque eso estuviera implantado ahí. O sea, yo había traído otra lámina, entonces de ahí se pasa a una teorización más estructurada, teórica, sobre el enfoque de género y feminista. De ahí se pasa a que se integre en los documentos de Naciones Unidas que luego influyen en las políticas de los Estados que los ratifican, y de ahí vuelve a criticarse desde la sociedad civil si no se está haciendo de manera adecuada o si no se está implantando bien, y vuelve otra vez la rueda a esta participación para implantarlo en los foros internacionales. Entonces, es muy importante que hagamos ese reconocimiento. Es muy diferente ver que Naciones Unidas, yo por ejemplo trabajé en la OIT y las mujeres sindicalistas, cuando se dieron cuenta, o sea, estaban como fuera de la gran conferencia de derechos laborales, ¿no?, anual que había en Ginebra. Cuando ellas se dieron cuenta, todas las mujeres sindicalistas, de que la OIT era su casa, el mensaje de la OIT era suyo, pues entonces
integraron muchísimo más todo lo que había que reivindicar desde los convenios de la OIT, que además muchos de ellos son de obligado cumplimiento para los Estados. Entonces, es diferente ver que estos organismos o que los Estados, nosotros formamos parte de la construcción de esas políticas, hemos formado parte de la construcción de esas políticas, o mujeres comprometidas anteriormente, ¿no? Verlo así cambia muchísimo el cuento, porque realmente ahí hay conocimiento, como digo, encriptado, encapsulado, ¿vale?, para hacer una transformación. Entonces, por ejemplo, no pasa otra vez. A ver. No, esta es la anterior, la siguiente. Por ejemplo, a mí siempre me gusta mucho mencionar la importancia de la conferencia de Beijing. Bueno, he puesto aquí 3 fotos de mujeres que, una de ellas no sé si la conocéis, algunas sí, es Gina Vargas, que la alianza entre España, que en ese momento estaba, el Estado español estaba en el gobierno de la UE temporal cuando fue Beijing, esto mucha gente no lo sabe o no lo cuenta. Hubo una alianza importantísima entre las feministas en ese momento españolas que estaban en la conferencia y las feministas latinoamericanas para construir la agenda de Beijing, ¿no? Entonces, siempre no es casualidad que una primera mujer latinoamericana fue la directora de ONU Mujeres, ¿no?, que fue Michelle Bachelet. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente. Esto es lo que os digo, ¿no? O sea, todo el reconocimiento de cómo yo, por ejemplo, nunca desacredito el enfoque MED de Mujer en Desarrollo, porque el enfoque MED nos trajo el enfoque GED, ¿no? O sea, la crítica de mujeres a que no había representación de las mujeres en las políticas de desarrollo nos trajo también el enfoque GED, ¿no? Y el GED nos trae, bueno, lo que ahora llamamos enfoque feminista, pero que es lo mismo, pero reforzando algunas temáticas. Entonces, hay toda una base práctica, teórica y de construcción de agenda, de formas de hacer, de praxis, de evolución teórica. Hay un montón de convenios que sí deberían aplicarse mejor o sí debería cambiar cómo hacer los acuerdos dentro del sistema de Naciones Unidas. Cada vez hay más tipos de alianzas, como las coaliciones. Esto surgió cuando se hizo el Beijing +25. Toda la agenda internacional pues no tiene nada que ver lo que fue la negociación de los ODM con la negociación de la Agenda 2030, que ha sido, desde mi punto de vista, la consulta más grande y participativa que ha habido para construir una agenda. Y el ODS 5 está bien, eso es lo que os iba a contar antes. Para mí fue una sorpresa ver que no había ningún cuestionamiento, que todas esperábamos, igual que cuando fue Beijing, a que pudiéramos sacar un objetivo de desarrollo de género, pero sí había muchas resistencias al tema de derechos humanos y, si os fijáis, no está bien implantado en la agenda de la Agenda 2030. O hubo muchísimas resistencias hasta el último minuto a temas de mutilación genital femenina, aspectos de la cultura que limitaban los derechos sexuales y reproductivos. Eso lo ha habido en todo momento y fue una de las cosas que más costó negociar para aprobar la agenda. Pero no había ya cuestionamiento a que hubiera un objetivo de desarrollo de género, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue una sorpresa, ¿no? Entonces, claro, sí, hemos avanzado en muchos aspectos, incluso también dentro de lo que es la agenda de financiación. Ya en 2015 se trabajó una transversalidad de género en toda la agenda de financiación, que es una agenda muy compleja y ahora es una de las prioridades, ¿no?, de la presidencia de la agenda de financiación de España. Bueno, aquí os quería ya solo mostrar que viene mucho más desarrollado en el informe. Esto es un modelo que, bueno, puede serviros para hacer una evaluación de cómo está vuestra organización o donde estéis sobre la aplicación del enfoque GED y identificar lo que falta y trabajar esos otros niveles. En realidad es más circular o más, como lo muestra en el informe, más por quesitos, pero se ve con mucha más claridad así, como una pirámide. Esto sería el ideal de cómo aplicar todo esto, pero en realidad nunca, ninguna, seguro de las que estamos aquí, hemos podido trabajar con esta jerarquización o con este orden. O sea, en muchos casos hemos trabajado integrando el enfoque GED o de empoderamiento sin que hubiera ninguna voluntad política, o hemos trabajado habiendo una voluntad política declarada pero no real. O sea, nunca hemos hecho este trabajo de una manera sistemática y ordenada. Hemos ido trabajando como hemos podido,
desde nuestro compromiso como feministas en todos los lugares donde hemos estado, y difícilmente nos hemos encontrado un panorama que nos facilitara ese trabajo. Entonces, en este informe, de lo que se trata, como os digo, ha sido analizar cómo estaba la situación de la cooperación española, cómo habíamos avanzado a partir de, en cada uno de estos niveles, pero también que pudiera servir para identificar qué es lo que tenemos que reforzar más en la aplicación del enfoque GED. Entonces, por un lado, lo primero de todo, y como habría que trabajar, es con voluntad política real. Sí, ya me queda poco. Voluntad política real, eso no depende de nosotras, sino que depende también de quienes estén al mando de la organización en la que estemos, al más alto nivel. Y luego, un segundo nivel, siempre hay que reforzar los compromisos previos, firmados y reconocidos en el país o en el lugar donde estemos de los acuerdos internacionales. Después, un nivel conceptual. Yo me he dado cuenta que a veces, bueno, trabajando en la cooperación española, en una época que hubo más dinero que nunca para los temas de género, que nunca imaginamos desde terreno que podría haber tanto dinero, me di cuenta que era muchísimo más útil tener claro el enfoque en el que trabajabas a veces que tener muchísimo dinero. Porque si ese dinero servía para reforzar estructuras, para reforzar equipos, para ampliar personal, para ampliar medidas de cambio en la cultura organizacional, entonces bien. Pero si no era para eso, sino que era para apoyar distintos tipos de iniciativas, bueno, pues estaba bien tener todo ese dinero, pero claro, muchos más millones, siendo 2, era mucho más difícil de gestionar, 2 por no deciros 1, en muchos casos, ¿no? Entonces esto también seguro suena, porque yo creo que lo hemos vivido todas las personas que hemos trabajado en estos temas. Entonces, a veces es muy importante que una organización tenga muy claro hacia dónde va. Otra cosa es que lo puedas nombrar o no, como feminista o no, pero que sepamos que trabajamos en el enfoque GED, ampliado a derechos, no ampliado, como parte de los derechos humanos, del derecho humano sostenible, de los derechos sexuales y reproductivos, y ahora mucho más reforzando la agenda ecofeminista y de los cuidados. Otro nivel sería el cuarto, cuando ya una organización implanta la integración del enfoque GED en toda su planificación estratégica, entonces ya es que como que estamos hablando un poco más en serio de esa convicción. Ya termino. Y luego, programación, pues también trabajarlo en las programaciones anuales, trabajarlo, por ejemplo, en la cooperación española en los marcos de asociación país, trabajarlo a todo nivel en todo tipo de instrumentos que tengamos. Eso es mucho más difícil. Nosotros en la cooperación española hemos visto que nos cuesta muchísimo más. Sin embargo, para sorpresa, en este informe vimos que todos los marcos de asociación país tenían, si no doble enfoque, al menos el enfoque transversal de género, o trabajaban la parte de género con un sector. Y eso fue una buena noticia, ya termino. Luego, aquí no se ve, pero en esta parte, el punto 6, es clave, la coherencia de políticas y armonización de actores. Bueno, aquí tenéis un grupo de género en la coordinadora de ONGs, pues dentro del Consejo de Cooperación de la Cooperación Española teníamos un grupo de género que se crea para la estrategia de género, que sigue existiendo y que sigue trabajando, aportando a todo lo que sale del Consejo de Cooperación. Pero que haya una coherencia de políticas, eso es un elemento clave para el enfoque feminista, de integrar todo lo que es género en todas las otras políticas, que son todas con las que tiene relación. Aquí os contaría también muchos ejemplos, ¿no? Y luego el nivel 7 de seguimiento y evaluación, pero sobre todo de gestión del conocimiento. O sea, cómo integramos, pues en un momento dado en la cooperación española, integramos los enfoques transversales en la política de evaluación. Pero luego cuesta mucho que todas las evaluaciones, incluimos que en los términos de referencia saliera contratación de personal especializado y se contestaran preguntas evaluativas con enfoque de género. Pero todavía cuesta mucho el que sea todo un ciclo de gestión del conocimiento y que haya espacios como estos de aprendizaje e intercambio. Bueno, lo dejo ya aquí y nada, pues disculpas porque me he pasado un poco, espero que no tanto. Bueno, y ahora, pues para fomentar la participación y para que se use responsablemente el tiempo, vamos a tener un reloj de arena
Entonces, la persona que quiera hablar, que quiera hacer una pregunta, una consulta, comentar algo, pues tendrá su relojito de arena y cuando se pase el tiempo, pues se habrá acabado su tiempo y se lo pasará a otra persona para que el mayor número de personas que quieran participar, pues puedan hacerlo. Entonces, nada, os pasamos el pequeño, sí, hombre, si es el grande, con el pequeño. Nada, de todas maneras, si a alguien se le pasa el reloj de arena o no lo mira, pues están nuestras manos maravillosas. Así que, nada, tenemos de todo. Y animaos que no os asuste el reloj. La mano. Si no, también podéis escribir por el móvil o escribir en papel, si alguien le gusta preguntar. Bueno, yo creo que me escuchan. Porque esta cosa no tiene. Es porque nos están grabando la sesión. Igual mejor. Que no hemos dicho nada. No, no se escucha así. Bueno, dale. Intenta hablar lo más alto que puedas, a ver si mientras lo arreglamos. A ver, bueno, yo soy Isabel, soy de Guatemala y creo que estuviste en Guatemala cuando existía aún mujeres, más o menos, por esa época. No, todavía no. ¿Todavía no? Yo estuve llegué cuando había guerra aún. O sea que todavía no. Ya no estaba en 2010. Ya. Bueno, entonces mi pregunta era, viendo un poco el trabajo que se había hecho ahora, o sea, se había hecho en ese momento, ¿cómo ves tú, desde otra mirada y desde otro territorio, el avance que ha habido más en estructura del sistema gubernamental, ¿no? O sea, porque yo tengo todavía como muchas visiones diferentes de ese enfoque feminista, porque una cosa es que sean unas mujeres las que estén allá, pero con qué teoría o con qué elementos feministas pueden ellas decidir también sobre algunas cuestiones, ¿no? O sea, era sobre todo por eso. ¿Pero te refieres a mujeres? No, digamos, tú ahora, o sea, desde ahora en este tiempo, ¿cómo lo ves? Porque han pasado unos años. Sí, pues si quieres. O sea, bueno, yo, a ver, tuve la suerte de vivir en Guatemala. Yo llegué de joven cooperante en el 90 ya no me acuerdo, en el 96. Y todavía había guerra. No sé si te referías en concreto a Guatemala o en general. Bueno, me refería a Guatemala. Ah, bueno, sí. Y luego tuvimos la suerte también de ser, luego me quedé para trabajar en la cooperación española. O sea, yo llegué a la Oficina Nacional de la Mujer cuando había guerra y luego vivimos todo el proceso de paz de Guatemala, ¿no? Y luego, bueno, he vuelto y sigo colaborando con el Diplomado de Estudios de Género y muy en contacto porque para mí Guatemala es como mi segundo país, aunque he vivido en otros países, pues me tocó completamente, ¿no?, el corazón. Y sí, yo creo, por ejemplo, en Guatemala creo que el cambio fue espectacular después de los acuerdos de paz, de evolución, de un compromiso feminista. O sea, cuando yo llegué a Guatemala, bueno, era un país, bueno, en guerra, muy desestructurado. Es verdad que luego, con todo el tema del Estado narco,
tú lo sabes perfectamente, incluso la violencia se ha recrudecido y la ocupación de las instituciones y de todo, ¿no? Entonces creo que todavía falta mucho por hacer en cuanto a la transformación real de la vida de las mujeres, ¿no? Y en un contexto de todas las violencias, de múltiples violencias. Pero sí pienso que el movimiento feminista en Guatemala tenía muy pocas organizaciones, y yo creo que todo lo que ha sido la identificación feminista, incluso entre las mujeres indígenas, ha incrementado muchísimo. O sea, toda la reivindicación feminista en un país como en Guatemala, pienso que de entonces aquí ha ido a muchísimo más, ¿no? Otra cosa es cómo un Estado que ya venía de una guerra que era difícil superar. A mí me ha sorprendido mucho volver a Guatemala y que todo el mundo nos dijera esos años fueron los más esperanzadores, ¿no? Porque yo pensaba que era porque esa había sido mi vivencia, pero en realidad para el país esos años fueron los más esperanzadores y después hubo otra caída en retroceso. Pero yo creo que el feminismo sí que ha ido construyendo transformación para las mujeres. Y luego en esa época, por ejemplo, que se logró sacar los foros sociales participativos de igualdad de género, las políticas de género. O sea, hubo un montón de procesos de instalar institucionalidad y construcción de políticas que luego se han mantenido. Pero claro, ¿cómo mantienes eso en un Estado que está controlado por el narco durante muchos años, ¿no? Sin embargo, creo que ahora existen, como lo que decía, existe muchísima más conciencia feminista, existe muchísima vinculada también a otras identidades, porque yo tengo amigas indígenas que después han reivindicado tener más identidad cultural que feministas, aunque se habían formado en el feminismo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos de estos niveles que han ido mejorando, pero creo que todavía falta una transformación total del Estado, ¿no? Que en ese momento se inició y se cortó. Sí. No sé si alguien más se anima. Yo tengo un par de preguntas, pero como estamos iniciando y estamos un poco frías, igual lo dejamos para otros espacios. Tenemos todo el día por delante, hemos empezado un pelín tarde y como queremos escucharnos todas, ¿no? Y aprovecharnos todas, igual, si os parece... Sí, ¿había alguna? Venga. Venga, sí. ¿Tienes el reloj? Ay, el reloj. Mi pregunta va sobre la violencia institucional en aquellos países donde la ultraderecha está realizando políticas de ajuste. ¿Qué marco internacional y qué apoyo desde las organizaciones y los movimientos feministas consideras estratégicos? Menuda pregunta que me has hecho, ¿no? Así, sin café. Eso sí. Pues mira, yo tenía aquí apuntado que no había hecho mención a la paz feminista, que no sé qué pensáis, es una pregunta que os lanzo yo, ¿no? ¿Qué pensáis de la paz feminista, de reivindicar el feminismo pacifista, ¿no? Porque todo esto lo reivindicamos mucho desde los aspectos de construcción de paz, o sea, como en las agendas de construcción de paz, en conflictos armados y en situaciones de acción humanitaria, nos encontramos que cuando todo se cae, si es que existe, o sea, si existen políticas sociales o existen políticas educativas y se caen, las mujeres son las que hacen espacios seguros, las que construyen paz, las que construyen lugares de salud, de alimentación, ¿no? Y después difícilmente están en los acuerdos de paz, pero es verdad que en la cooperación internacional reivindicamos la presencia de las mujeres en las negociaciones de paz, reivindicamos la presencia de las mujeres en los acuerdos, en algo tan difícil y loco como es una acción humanitaria, ¿no? Pues cómo vamos a meter el enfoque de género con todas estas complejidades que tiene, ¿no? Pero reivindicamos hacerlo, intentamos hacerlo cuando hay gente experta
que sabe muy bien hacerlo y que lo intenta hacer, ¿no? Entonces, desde el feminismo reivindicamos, y desde la cooperación feminista, desde la cooperación para el desarrollo, exigimos que, bueno, se me ha olvidado mencionar, por ejemplo, los planes de construcción de paz nacionales, ¿no? Que son parte de la agenda de la política exterior feminista. Y hablamos de cómo que todo eso esté en los acuerdos de paz, que esté la palabra de las mujeres en los acuerdos de paz, que esté también en las intervenciones de acción humanitaria. Y de repente, y claro, nos encontramos con que estamos en que siempre ha existido toda la ultraderecha contra este tema. O sea, siempre ha estado ahí, pero ahora está muchísimo más virulenta y muchísimo más decidida a terminar con esto, ¿no? Y ya en algunos países está pasando así. Entonces, creo que ahí tenemos que construir estrategias basadas sobre todo lo que ya hemos logrado. O sea, si en Naciones Unidas, mira, esto es un aburrimiento, o sea, cuando vas a los foros de Naciones Unidas, a la CSV, que es la reunión anual de la mujer todos los años, o a la ICPD, que cada vez está más diluida y desaparecida y tal, que es en la que se habla de los derechos sexuales y reproductivos, hemos estado 30 años intentando no quitarte de la silla, porque los antiderechos y los fundamentalistas, en cuanto falta una que sabe de estos temas, pues ya te quita no solo el aborto o derechos sexuales y reproductivos, sino que te quita género ya también, y te quita cualquier mención al lenguaje acordado. Entonces, el lenguaje acordado en Naciones Unidas ancla el tema de género ahí, de género y de reivindicaciones feministas. Y pues tenemos que utilizar todo eso con lo que ya contamos. O sea, tenemos que creernos mucho más que contamos con todo eso y que lo tenemos que defender para que no se quite de ahí. O sea, si en las negociaciones, por ejemplo, de Naciones Unidas se están eliminando conceptos que estaban en lenguaje acordado, estamos perdiendo un anclaje al que en un Estado donde llega antiderechos van a eliminar también que ya no hay ninguna normativa que ampara todo eso internacionalmente. Y luego también ver cómo, yo creo que hay que crear algo para que toda esta, igual que se ha hecho con el franquismo, con el nazismo, o sea, para que todo esto de alguna manera tiene muchos aspectos de ilegalidad. Entonces tenemos que reivindicar esa ilegalidad. O sea, no podemos estar dándole espacio a ese diálogo. Ahí no hay diálogo, ahí están yendo contra los derechos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar muy bien, tenemos que dedicarle tiempo a pensar muy bien, y yo creo que esto la sociedad civil y las organizaciones feministas internacionales lo vienen haciendo por décadas. Entonces tenemos que crear espacios para pensar muy bien cómo vamos a defender todo eso que se ha ganado y que tiene que seguir avanzando, que no es que hayamos llegado al éxito, porque entonces desaparecerían ya todos estos enfoques si fuera así. Entonces tenemos que pensar muy bien cómo que esos anclajes sigan ahí y que sigan siendo referentes, ¿no? Y seguir haciendo clarificación, o sea, pues no podemos tolerar que nadie hable de feminazis, no podemos tolerar que llegue alguien y te quite una política cuando hay un anclaje, yo lo he visto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llevo muchos años ya en la cooperación española y he trabajado también con gobiernos de derechas, ¿no? Y muchas cosas no se han podido eliminar porque estaban ancladas en la normativa. Porque, por ejemplo, la estrategia de género logramos anclarla a la ley de igualdad. Entonces no nos la podían, fuera, se va. O porque había consejos que estaban estructurados normativamente, como el Consejo de Cooperación. O sea, hay cosas, porque por ejemplo, ahora con la política exterior feminista existe un consejo, pero es consultivo. Y yo le decía a la embajadora, esto tienes que anclarlo como el Consejo de Cooperación, con un Real Decreto, con un consejo que esté estructurado, porque si no, las embajadoras desaparecerán, el Consejo desaparecerá, porque es consultivo. Entonces, todo eso que ya hemos logrado tenemos que utilizarlo para, esto existe, se ha acordado, es normativa internacional, y yo he visto a veces, cuando he trabajado en gobiernos del PP, que muchas de esas cosas no las iban a mover y muchas de esas cosas no las han movido.
porque estaban ahí, ¿no? Os contaría muchas anécdotas sobre esto y porque están ya como instaladas. Entonces tenemos que reivindicar todo eso que está instalado ya y ver cómo parar, porque los antiderechos están muy organizados, como sabéis. En Madrid, ahora lo hablábamos, yo pensaba que en todas partes era así. En Madrid andamos de cabeza con esta situación. Entonces tenemos que parar todo eso. O sea, tenemos que, o sea, desde también desde una forma muy dialéctica de pararlo, y lo que no es dialéctico porque es ilegal, pues definirlo como ilegal. O sea, buscar la manera de que de verdad se reconozca esa ilegalidad. Si hay apología del franquismo o del nazismo y eso ya se paraliza en determinados territorios, pues tenemos que hacer lo mismo con determinadas cosas. O sea, no podemos ser como tan dialogantes con estos temas. O sea, está en la normativa, está en la construcción de un Estado de Derecho, ¿no? Creo que ahí tenemos que pensar muy bien cómo anclar todo eso que hemos ido consiguiendo durante siglos, que no ha sido de un día para otro tampoco, no ha sido fácil, ¿no? Sí, y pensar mucho en espacios como este, cómo hacer, cómo movernos y no perder el tiempo tampoco en estar peleándonos siempre entre nosotras. Por eso os lanzaba la pregunta de la paz feminista, ¿no? O sea, que busquemos los puntos. A mí me ha gustado mucho y me identifico mucho con las latinoamericanas porque se pelean por todo, pero al final llegamos a una agenda común y nunca se cierra un encuentro sin una agenda común, ¿no? En la que estamos todas de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, sí. Bueno, no sé si alguien se ha quedado con las ganas de decir algo. Y si no, pues cerramos este bloque porque pasamos al siguiente, que tenemos ahora una mesa redonda, ¿no? Y que vayan aquí colocándose las compañeras. Gracias, Nava.